y le voy a invitar a que abra su Biblia en Nehemías capítulo 7. Hoy vamos a ver los capítulos 7 y 8 y vamos a ver un tema maravilloso e impresionante. Usted sabe, todos nosotros de alguna manera a través de esta pandemia que ha pasado, bueno, hemos sido afectados. Y de alguna otra manera tal vez nuestra fe ha decaído, tal vez nuestra fe se siente fría, tal vez el congregarnos ha sido difícil, hemos temido inclusive congregarnos, tal vez usted se siente desanimado. Tal vez se siente desconectado, sus emociones están que no sabe cómo poderlas ordenar o qué es lo que está pasando exactamente. Y déjeme decirle que cuando Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén, se había encontrado y se encontró con un pueblo que estaba desanimado. Se encontró con un pueblo que había perdido la fe. Estaba en una ciudad que estaba casi vacía, porque ya los intentos de reconstrucción que habían venido anteriormente a través de Zorobabel y de en aquel entonces fallaron, fracasaron y no pudieron llevar a la misión que ellos tenían, no la pudieron completar. Entonces ellos estaban desanimados, su fe estaba afectada. Y cuando llega Nehemías llega y comienza a avivar al pueblo, a trabajar y reconstruir las murallas. Pero Dios iba a hacer algo mucho más maravilloso que reconstruir murallas. Lo que Dios estaba haciendo, estaba restaurando vidas y estaba renovando la fe y estaba renovando la adoración a Dios. Y déjeme decirle, así puede haber también el día de hoy muchos cristianos desanimados, dudando, su corazón triste, frío, vacío, y los intentos que ha tenido de restaurar su vida, siente que han fracasado. Pero déjeme decirle, Dios el día de hoy puede renovar tu fe. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente hablar de este tema, renovando tu fe. Así es que vamos a ponernos de pie un momento y vamos a Nehemías capítulo 7, al final del capítulo 7, el último versículo del capítulo 7 es el verso 73 y dice la palabra de Dios así. Vamos a ponernos de pie. Nehemías 7:73 y dice la palabra de Dios así: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel. ¿Dónde habitaron? En sus ciudades, no en Jerusalén, en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Ya vio? Y luego dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Quisiera que si usted subraya en su Biblia donde dice que Jehová había dado a Israel. Y dice, verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Sabe lo que es el alba, no? Desde el amanecer, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas horas son esas? 6 horas por lo menos, ¿no? Leyó el libro de la ley en presencia de hombres y mujeres. ¿Dónde me quedé? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban ¿qué? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matanías, Amá, y luego vienen varios nombres. El verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados
a tierra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este momento que tú haces separado, Señor, en la semana para que tu pueblo se pueda juntar, se pueda congregar y venga a adorar, a escuchar tu palabra, tal como sucedió en la historia aquí en el libro de Esdras. Señor, pedimos que tú hables a nuestros corazones y que estemos atentos así como estuvo el pueblo, y que también podamos humillarnos y que también podamos adorarte a ti, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Habla a nuestros corazones, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Dios sabe que en el corazón de todo ser humano hay tristeza, hay soledad, hay falta de propósito, hay un vacío terrible que todos nosotros anhelamos llenar. Y algunos, como por ejemplo Salomón, si usted lee el libro de Eclesiastés, Salomón dice lo siguiente. Salomón es uno de los reyes, el segundo rey de Israel, es el hijo de David. Y Salomón cuando es rey, muy joven, comienza a reinar, y entonces dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, que dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, no hay sentido ni propósito en la vida. ¿Se imagina un joven rey que tiene todo, llegar a decir: la vida no tiene sentido? No tiene sentido. Había un vacío terrible en su corazón, como tal vez el vacío esté en tu corazón en este día, como ese vacío estuvo en mi corazón y traté de llenarlo, como Salomón trató de llenar ese vacío en su corazón. Y entonces Salomón en el capítulo 2, usted va a ver que si lo lee en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, dice: entonces di mi corazón a la sabiduría. Y dije, seguramente si llego a tener títulos universitarios, si llego a tener el conocimiento, voy a llenar mi vacío. Y sin embargo no encontró satisfacción. Y entonces dije, voy a dar mi vida y no voy a negarle a mis ojos nada de lo que vea, el placer. Y dice entonces que se fue al placer y probó el vino y probó mujeres y tuvo 700 esposas y tuvo 300 concubinas y no encontró satisfacción. Entonces dijo, voy a dar mi vida y voy a amontonar riquezas. Y dice la Biblia que amontonó riquezas y plantó huertos y viñas y tuvo posesiones y construyó palacios y no encontró satisfacción en nada de lo que estaba haciendo. Y al final de ese capítulo 2 y de hecho en el libro dice: entonces me di cuenta que todo es vanidad, es como correr tras el viento. La vida no tiene sentido. ¿Para qué trabajas todo el tiempo? Para enriquecerte. ¿Qué va a pasar con esa riqueza? Un día te vas a morir. ¿Qué va a pasar con esa riqueza? ¿Te la vas a heredar a tus hijos? ¿Cómo vas a saber que tus hijos la van a utilizar bien cuando tú te mataste por ella? Tal vez tus hijos los estás maleducando, descuidados, porque estás tan metido en el trabajo que tus hijos están metidos en otras partes. Cuando tú le dejes su herencia, lo único que le va a servir esa herencia es para sus vicios y para sus placeres, y todo lo que te mataste se acabó en ese tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás buscando satisfacción para tu vida? Escucha, Dios te creó para Él. Y cuando nosotros le buscamos a Él, Él llena completamente nuestra vida. El Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer: si tú tomas de esa agua volverás a tener sed. Si tomas del agua que yo te doy, nunca vas a tener sed. Jesucristo satisface toda nuestra necesidad. Él es el pan de vida y Él ofrece ese pan de vida. Él te ofrece esa agua de vida. Él te ofrece una vida nueva y diferente. Y la Biblia nos dice que todo fue creado por Dios y para Dios. Así es que tu vida solamente va a encontrar propósito y satisfacción cuando la usas para lo que fue creada, y fue creada para Dios. Así es que en esta tarde vamos a ver algo maravilloso en el capítulo 7 y 8 del libro de Nehemías. Vamos a ver cómo cuando nuestra vida está vacía, cuando nuestra fe está fría, cuando nos sentimos apartados, cuando nos sentimos tristes, cómo podemos ser renovados en nuestra fe.
Así es que en el capítulo 7 ya vimos algo impresionante pasa en el capítulo 7, no lo leímos, pero cuando tenga usted tiempo, vaya y lea el capítulo 7 y va a encontrar ahí muchos nombres, pero lo importante de ese capítulo es lo siguiente. Lo primero que hace Nehemías después de que terminan las puertas, los muros y ponen las puertas, es poner guardas en las puertas. Y la palabra de Dios dice algo tremendo, dice que estableció un liderazgo piadoso porque le da la responsabilidad a personas, a su hermano Hanani y Ananías, y le da esa responsabilidad y dice que eran hombres temerosos de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando usted reconstruye murallas? Pone las puertas y deja personas corruptas en las puertas. Llegan los enemigos, le dan una mordida, una coima, como dicen en Perú, dan ahí dinero y los dejan pasar. Y esa es la historia de muchas naciones, muchas ciudades tenían personas corruptas en esas posiciones donde guardaban la ciudad, pero en lugar de guardar la ciudad, se corrompían, recibían dinero y los enemigos entraban. Qué tristeza es cuando hay corrupción en todas partes. Y bueno, no voy a decir más porque entonces me meto en problemas. No vine a hablar aquí de esas cosas, vine a hablar del capítulo 7 y 8 de Nehemías. Y no solamente entonces puso guardas, sino además hizo que fíjese, todo el pueblo estaba ahí. Habían regresado 50,000 personas más algunos cuantos que estaban en Jerusalén. En una ciudad donde antes habitaban 120,000, 200,000 personas, había unos cuantos solamente ahí, entonces se sentía vacío esa ciudad y la gente no se sentía identificada con nadie. Entonces lo que hizo Nehemías fue y que cada persona se identificara con su familia ancestral, y entonces comenzaron a analizar y se comenzaron a juntar por familias ancestrales, y entonces ahora ya tenían un sentido de identidad. Déjeme decirle qué precioso es cuando nosotros nos sentimos parte de algo, de una familia. Y la Iglesia Nuevo Horizonte es una familia, es una comunidad de creyentes donde todos queremos sentirnos parte de un grupo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque podemos crecer mucho y me siento desconectado. Bueno, a través de los grupos de conexión. Los grupos de conexión no son esas pequeñas comunidades donde todos nos sentimos en familia. Entonces no solamente unió a la gente, sino la tercera cosa que hace en el capítulo 7 es distribuir las responsabilidades, y pone sacerdotes, y pone porteros, y pone cantores y levitas, de tal manera que cuando llegamos al final del capítulo 7 dice que entonces estaban los porteros, los cantores, los levitas, y cada uno se fue a sus diferentes ciudades. Pero entonces no había un sentido todavía de unidad. Ya había algún sentido de identificación, pero todavía no había un sentido de unidad. Dios estaba por hacer algo impresionante. Y digo impresionante porque lo que estamos viendo va a ser algo que va a llegar a nuestro corazón. Porque dice que cada uno, capítulo 8, cada uno estaba en sus ciudades. Y un día, entrando el 7º mes, vinieron todos a Jerusalén y se juntaron en la plaza enfrente de la puerta del agua. Y ahí se juntó toda la congregación del pueblo de Dios. Entonces, si va a haber una renovación de tu fe, mira lo primero que se necesita. Para renovar tu fe, necesitas congregarte para despertar espiritualmente. Recuerda que Zorobabel, como 90 años antes, había llegado para reconstruir Jerusalén y no pudo. Hubo mucha oposición, y sabes una cosa, cuando tú quieres transformar tu vida, cuando tú quieres cambiar tu vida, la gente va a llegar y te va a decir que tú no puedes, que tú siempre vas a ser el mismo. Es más, muchas veces te han dicho que tú no sirves para nada, que eres lo peor, que eres esto, que eres aquello, y muchos de nosotros nos hemos creído que ya el que nace para maceta del corredor nos pasa. Ya te lo han dicho y te lo has creído, ¿verdad?
Y viene la oposición, pero no solamente enfrentó la oposición Nehemías, sino también lo difícil de la tarea. Se imagina llegar a una ciudad que está destruida y de repente te dicen vamos a reconstruir todos los muros de la ciudad, y dices no, esa tarea está bien difícil. ¿Y cuántas veces no has querido cambiar tu vida, pero sabes que el compromiso es mucho? Y dices no puede ser, yo ya no puedo ponerme más compromisos en mi vida, ¿cómo creen? Y ya tengo muchas cosas que estoy haciendo, ya no puedo hacer más, y entonces crees que ya no se puede, ya no puedes hacer un compromiso con Dios, porque ya tienes muchos compromisos con todo, pero menos con el que realmente deberías tener el compromiso. Y también hubo problemas internos. ¿Se acuerda aquellos ricos? En el capítulo 3, creo que el capítulo 3, versos 6 o 7, dice que hubo algunos que dijeron, nosotros no vamos a participar en la reconstrucción de la muralla, a nosotros ni nos cuenten para ayudar. Y saben una cosa, en la iglesia muchas veces sucede que hay gente que ayuda y hay una gente que dice, a mí ni me llamen para ayudar. ¿No es verdad? Y otra gente que dijo que no solamente eso, sino a los ricos, ¿se acuerda que vimos la semana pasada? Se aprovechaban de los demás. Entonces, enfrentaban todas estas situaciones. Pero cuando el pueblo en aquel entonces abandonó la misión, escuche, Dios les había dado una misión. Y cuando el pueblo dejó la misión, Dios envió a un profeta. Ahora imagínate esta escena. Usted está en una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Porque claro, no venimos a la iglesia porque no me vaya a contaminar de COVID, pero una fiesta de cumpleaños ahí no pasa nada. Ahí sí me puedo congregar con todo el mundo y ahí no pasa nada. Entonces usted en esa fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Y de pronto viene un profeta que se llama Ageo. Porque Dios envió un profeta que se llamaba Ageo en ese tiempo cuando la gente estaba desanimada. Y llegó el profeta y les dijo lo siguiente, lo voy a leer porque esa es una paráfrasis del libro de Ageo, del capítulo 1, usted lo puede leer. Y dice así, ¿por qué viven ustedes en sus casas lujosas y la casa de Dios está abandonada? O sea, ¿por qué ustedes sí tienen todo, pero para la casa de Dios no hay nada? Miren lo que ha pasado. Siembran mucho y cosechan poco. Se tapan, pero tienen frío. Comen, pero no se sacian. Beben, pero tienen sed. Se abrigan y tienen frío. Y su sueldo, su paycheck, desaparece como si lo echaran en bolsillo con agujeros. Reconstruyan mi casa y así me sentiré honrado. Esto es lo que le mandó Dios al profeta. Ahora el pueblo podía hacer dos cosas con lo que dijo el profeta. Lo juzgan y lo matan, que era lo que hacía el pueblo cuando venía el mensaje de Dios, les caía mal y entonces mataban al profeta. O lo escuchaban y se arrepentían. Pero mucha gente simplemente no lo hizo. Y ese es el mismo principio que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 6. ¿Por qué estamos tan afanados por qué comer y qué vestir? ¿Se acuerda? Dice el Señor Jesucristo, miren las aves del cielo. Ellas no trabajan, no siembran, y sin embargo, Dios les da de comer. Dice, miren las flores del campo. Miren, ellas no trabajan ni hilan, no hacen telas, y sin embargo, ni el mismo Salomón con toda su riqueza se pudo vestir con la belleza de una flor. Y si Dios hace eso para los pájaros y para las flores, ¿cuánto más lo hará por ustedes? Así que no se afanen por el día de mañana. Y dice algo tremendo, dicen, mas busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tenemos una misión y tenemos que enfocarnos en la misión y tenemos que congregarnos para poder ser parte de la misión y para poder continuar con la misión que Dios nos ha dado. También el mismo Zacarías llegó y también en ese tiempo profetizó, pero su profecía fue algo maravilloso porque ya por un lado le dice pónganse a trabajar, pero por otro lado llega Zacarías y les dice, creo que es en el capítulo, llega Zacarías y en el capítulo 9 dice lo siguiente, algo tremendo, dice,
Alégrate, hija de Sión, alégrate, ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que estaban tristes? Le dice, alégrate, ciudad de Jerusalén, porque tu rey viene humilde, sentado sobre una cría de asna. Y eso lo vemos después cumpliéndose en el Señor Jesucristo. Él vino, les estaba diciendo, reconstruyan Jerusalén, pónganse a trabajar, enfóquense en la misión, porque Jesucristo viene. Y déjenme decirles el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros. Pónganse a trabajar, enfóquense en la misión, porque Jesucristo viene. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque la palabra de Dios dice aquí en el capítulo 8, y se juntaron como un solo hombre, porque en Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más cuando aquel día de su regreso se acerca. Qué maravilloso. Qué maravilloso mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe lo que ha sucedido durante la pandemia? Que la gente ya se ha acostumbrado ¿a qué? A no congregarse. Es más, estuve leyendo un artículo que se llama Fe y Valores. Congregarse en la iglesia es esencial para el crecimiento espiritual y la comunidad. Escucho lo que dijo el autor de este artículo, y es un pastor. Dice que escuchó estas declaraciones de miembros de su iglesia. No creo regresar a la iglesia. Es más fácil ver el servicio desde casa sin el problema de alistar a los niños para tener que llegar a tiempo. ¿Le ha pasado? Digo, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que en la mañana estamos corriendo, que se me hace tarde, que no encuentro, no te bañaste a tiempo, el niño no está arreglado, mejor no vamos. Así de simple, mejor no vamos a la iglesia. Y eso es algo que nos pasa a todos. Preferimos, es más fácil, préndele ahí, le prendo, me pongo a ver otra cosa, me distraigo, pero estoy conectado al servicio. No estoy viendo nada, no estoy participando, no soy parte de, pero tengo el servicio conectado. Otra persona dijo, realmente me gusta el servicio en línea, pastor, así es que creo que ya no lo voy a ver en persona. Así de simple. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se ha acostumbrado a ya no asistir a la iglesia. Pero en la palabra de Dios vemos la importancia de congregarnos. Así es que los seguidores, fíjese, los seguidores de Jesucristo, los cristianos, somos como el carbón. Usted dice, ¿cómo es el carbón? Imagínate, usted prende un fuego y pone todos los carbones y prende el fuego. Y entonces los carbones se empiezan a encender unos a otros, ¿no es verdad? Y empieza a agarrar fuego y el fuego comienza a crecer y crecer y crecer. ¿Qué pasa si usted toma un carbón encendido, lo separa del resto? Se enfría. Se apaga su calor y no sirve para nada. Usted regresa ese carbón al fuego y ¿qué pasa? Se vuelve a encender. ¿Sabe qué necesitamos? Volver a congregarnos. Así es que para renovar tu fe, para despertar en tu fe, necesitas congregarte. En segundo lugar, necesitamos conocer la palabra de Dios para fortalecernos espiritualmente. ¿Se acuerdan qué sucedió le dijeron a Esdras? Esdras, queremos escuchar el libro de la ley. Ahora, había pasado algo curioso en el capítulo 7, si usted lee el capítulo 7, cuando Esdras comienza a decirle, cuando Nehemías le comienza a decir a la gente, vayan y identifíquense con su familia. Entonces los levitas y los sacerdotes eran los que servían en el templo, y entonces iban y buscaban sus registros genealógicos, y de pronto no encontraban que ellos no sabían su registro genealógico, y entonces Esdras y Nehemías le dijeron, ¿saben qué? Ustedes no pueden servir como sacerdotes, no pueden servir en el templo hasta que puedan demostrar su descendencia que viene de los levitas. Entonces me imagino que ellos dijeron, pero ¿dónde dice eso? ¿Quién dijo que nosotros no podemos servir? Y entonces tal vez vinieron y le dijeron, a ver, Esdras, queremos saber de dónde viene eso de que no podemos servir. Entonces Esdras saca el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, y comienza a leer la palabra de Dios, y la gente por primera vez comenzaron a escuchar directamente de la palabra de Dios lo que Dios decía, y ahí estaban escuchando, y dice la Biblia que desde el amanecer hasta la mediodía estuvieron escuchando, y todos estaban ¿qué? ¿En los celulares?
No, ¿verdad? ¿Estaban dormidos? ¿Se acuerdan de ese día que estaba bien frío aquí el salón? Que muchos me dijeron allá afuera, pastor, estaba bien frío el salón. Y sí, yo les dije, ¿saben qué? Les dije que lo pusieran así para que nadie se durmiera. porque luego uno se acurruca y bien sabroso. Pero la Biblia dice que estaba la gente aquí. Obviamente yo no pedí que hicieran eso, nada más les dije, pero no, yo no lo hice. Pero la Biblia dice aquí que la gente estaba atenta escuchando. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros despertamos espiritualmente? Vamos a anhelar conocer la palabra de Dios. Así es que en segundo lugar, no solamente necesitas congregarte para despertar espiritualmente, sino en segundo lugar, necesitas conocer la palabra de Dios para fortalecerte espiritualmente. ¿Qué sucedió? Porque el despertar espiritual va a producir hambre de la palabra de Dios. Déjeme decirle, cuando yo recibí al Señor Jesucristo, primero, ya ustedes muchos ya han escuchado la manera en que Dios me rescató, pero era un muchacho de 18 años que llegué a la iglesia, me senté en una silla y me tiré hacia atrás como diciendo, a mí no me importa nada, nada más vine porque me trajeron. Esa era mi actitud, vine porque me trajeron. Y realmente fui porque me trajeron, porque me llevaron. Y yo estaba ahí, pero de pronto me sucedió lo que pasó aquí. Empecé a escuchar la palabra de Dios y entonces empecé a sentir como que todo lo que estaba diciendo, alguien le había ido a decir a esta persona todo lo que yo era y lo que había hecho y me estaba señalando y yo me sentía ahí como, ¿qué está pasando? ¿Por qué está diciendo esas cosas? ¿Quién le dijo? ¿Está hablando de mí? Comencé a sentir todo eso. Ahora ya sé que era el Espíritu Santo que estaba tocando mi corazón y que Dios me estaba buscando y que nadie le había dicho nada a la persona que estaba predicando, pero Dios estaba trabajando en mi corazón. Y ahí ese día cuando hicieron la invitación para venir al Señor Jesucristo, yo me agarré de la silla con las dos manos, con todas mis fuerzas, y dije, yo no voy a levantar mi mano porque yo les dije a mis amigos que nunca iba a ser cristiano. Y la persona seguía diciendo, si Dios está hablando en tu corazón, levanta tu mano. Y yo comenzaba a sudar como loco. Y hasta que finalmente dije, a mí qué me importa lo que digan mis amigos, Dios me está invitando, Él me está hablando, yo necesito la salvación. Levanté mi mano y entonces el Señor hizo algo tremendo, me perdonó, que sentí que una carga tremenda se cayó de mis hombros, era la carga del pecado, la culpa, la vergüenza, tantas cosas que había en mi corazón, el Señor las quitó. Y no solo eso, comenzó a haber un deseo de la palabra de Dios, quería saber más de la palabra de Dios, tanto fue el cambio que hizo en mi corazón que me robé la Biblia de mi hermano. Porque yo anhelaba saber más de Dios. Mi hermano tenía una Biblia y un día fui y se la saqué y mi mamá les puede decir cómo era mi hermano de cuidadoso con sus cosas, no se podía agarrar ninguna de sus cosas, pero yo le agarré la Biblia y me la llevé a la universidad y yo estaba ahí estudiando y quería saber más y pasaba muchas horas leyendo y estudiando la palabra de Dios. Hay un hambre de la palabra de Dios porque esta palabra es la palabra que, ¿se acuerdan lo que dice ahí que les dije que subrayaran? La ley de Moisés que Dios le dio a Israel. Esta palabra es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Por eso se llama testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la herencia que usted y yo tenemos. Aquí podemos nosotros escuchar a Dios, aquí nosotros podemos conocer a Dios. Y qué tremendo, esta entonces es la palabra que Dios inspiró. Cuando una persona viene y dice, sí, pero la Biblia la escribieron los hombres. Wow, mira, aquí dice que Moisés escribió la ley, pero la ley fue dada ¿por quién? Por Dios. Efectivamente, Moisés escribió la ley, Pedro escribió la carta de Pedro, Marcos escribió el Evangelio de Marcos, Lucas escribió el Evangelio de Lucas, y usted puede ver ahí los nombres de las personas que escribieron, pero cada uno de ellos escribió siendo inspirado por Dios. Es Dios el autor final de toda la palabra de Dios, y la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces tenemos aquí la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1 nos dice que tenemos que poner atención a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, y nos hace discernir las intenciones y los deseos del corazón. Aquí tenemos la palabra de Dios, pero como dice Hebreos 4:12, esta es una palabra de dos filos, es una espada de dos filos. ¿Sabe por qué es una espada de dos filos? ¿Se acuerda cuando Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Se acuerda qué utilizó el diablo para tentarle? ¿Qué utilizó? Súbete a lo más alto del templo y aviéntate. Haz un espectáculo, que todo el mundo vea el show que haces. Porque el Salmo 91 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo se defendió de la tentación? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una palabra de dos filos, porque el enemigo la puede utilizar para desviarte, pero Jesucristo y su Espíritu la puede usar para defenderte y para edificarte. Por eso es bien importante lo siguiente que voy a decir. Ya dije que la palabra de Dios es inspirada por Dios. En segundo lugar, hablé de la iluminación, o me referí con algunos pasajes a la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es lo que hace que el Espíritu Santo en tu vida te abra el entendimiento para que puedas entender la palabra de Dios. Yo, antes de ser cristiano, un día me saqué una Biblia que tenía ahí en mi casa, una tremenda Biblia como de este tamaño, ¿verdad? Y me puse a leer y no entendí absolutamente nada. Leí creo que 2 o 3 hojas del Génesis, la cerré y la guardé porque no entendí nada. Pero como creyente comencé a leer la Biblia y comenzó todo a tener sentido, a entenderla. Eso se llama iluminación. Dios nos ilumina para entender la palabra de Dios. Pero déjeme decir, hay gente que viene y te dice: oye, tengo nueva revelación. Escucha. Cuando alguien te dice que tiene nueva revelación, tal vez se está refiriendo a que Dios la iluminó para entender algo, lo cual está bien. Nada más que la palabra que estoy utilizando puede ser confusa. Cuando alguien dice que tiene una nueva revelación, no le hagas caso. Así, no le hagas caso, porque toda la revelación ya está dada en la palabra de Dios. Si viene y te dice: Dios me reveló que tengo que hacer esto y aquello, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? No, entonces no fue Dios el que te lo dijo, ¿verdad? Entonces necesitamos la inspiración, la iluminación, pero luego pasa algo muy curioso. Si usted se dio cuenta, o vamos a leer los versículos, creo que es 9, el versículo 9, nos encontramos que la palabra también fue ¿qué? 7 y 8, dice: y los levitas, Jesúa, Beni, Sebías, Jamín, Acub, Sebatai, todos esos nombres, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces aquí hay algo más acerca de la palabra de Dios, que se llama interpretación. Entonces tenemos la inspiración, Dios es el autor, la iluminación del Espíritu Santo te da capacidad de entenderla, y luego viene la interpretación. La interpretación dice que aquí había algunas personas, que eran los sacerdotes y los levitas, que mientras Esdras estaba leyendo desde el púlpito, estos hombres tal vez estaban en medio del pueblo, y ellos les iban explicando lo que Esdras iba leyendo, les iba diciendo: esto quiere decir esto, esto quiere decir esto, y entonces dice que le ponían sentido a la palabra que escuchaban. Eso es lo que hacemos aquí los domingos. Tenemos un púlpito, se lee la palabra de Dios, se explica y se le pone sentido a la palabra de Dios. Pero como les dije, recuerden, la palabra de Dios es una espada de dos filos, y a veces hay maestros falsos que el apóstol Pedro dice que son que son indoctos, es decir, que no tienen doctrina, e inconstantes, es decir, que tienen doble pensamiento.
que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Entonces tenemos que tener cuidado y usted tiene una responsabilidad muy grande el día de hoy, porque ya ha escuchado la palabra de Dios. Ahora tiene que usted ir a su casa y chequear que lo que dije realmente es lo que dice aquí. Eso es lo que nosotros y lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Ahora, déjeme decirle, encontré un artículo impresionante que acaba de sacar el 30 de abril Lifeway Research. Lifeway es la librería más grande cristiana que es una de las agencias del Southern Baptist, de los Bautistas del Sur. Y lo que sacaron este artículo dice, ¿cuál es el compromiso que debemos hacer en cuanto a la palabra de Dios? El artículo se llama así, la clave para el compromiso bíblico que cambia vidas. Escuche, estudiaron a 40,000 personas entre 8 a 80 años de 8 años a 80 años de edad. Y les preguntaron acerca de cómo la Biblia estaba transformando su vida, el compromiso de estudiar la Biblia. Escuche, sentirse solo cae 30%. Los problemas de ira caen un 32% cuando estás leyendo la palabra de Dios. La amargura cae un 40%. El alcoholismo cae 57% cuando estás leyendo la palabra de Dios. El sexo fuera del matrimonio cae 68%. Sentirse espiritualmente estancado cae al 60%. Y escuche, la visualización de pornografía cae 61%. Compartir tu fe, escucha. Cuando estás comprometido a leer la palabra de Dios, compartir tu fe aumenta 200% y discipular a otros aumenta al 230%. La palabra de Dios es que viva y eficaz. Así es que vemos el poder de la palabra. Este no es cualquier libro. Este libro es un libro vivo y es un libro eficaz porque es la palabra de Dios. No necesitamos hacer un compromiso. Entonces ya tenemos en primer lugar necesitas congregarte, necesitas conocer la palabra de Dios y finalmente necesitas un compromiso de adoración a Dios para ser transformado. El verso 6 dice que el pueblo escuchó y cayó de rodillas, dijo amén, amén, levantó las manos diciendo amén, amén y después cayó de rodillas y se postró con rostro a tierra y se humillaron. Hubo un arrepentimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque la Biblia es como un espejo. La Biblia dice en Santiago que el que considera en un espejo su rostro y luego se va y se olvida cómo era. ¿Usted alguna vez se ha llenado de algo, se va al espejo y se ve que está lleno de ketchup o se le cayó y luego se ve y se va así? No, ¿verdad? Cuando se ve en el espejo, ¿qué hace? Se limpia. La Biblia es un espejo, nos muestra quién es Dios, y cuando me comparo con Dios me veo lo miserable y lo mugre que soy. No me comparo con el borracho de al lado que digo, qué bueno soy, porque ese es un borracho. Yo no soy tan borracho, ¿verdad? Pero ese sí. Y te comparas con lo demás y entonces sales bien. Pero cuando te comparas con Dios te das cuenta de dónde realmente tiene que estar tu comparación. No solamente eso, hubo arrepentimiento y en el verso 9 dice que el pueblo se puso a llorar de ver su pecado. Pero no solamente eso, después dice que los levitas y los sacerdotes le dijeron no lloren, hoy es un día santo, es un día de celebración. Escuche, Dios ha declarado un día para que nosotros le adoremos. ¿Sabe qué día es ese? El domingo. El domingo Dios lo ha apartado para que nosotros lo adoremos. Usted va a la palabra de Dios y se encuentra que en el libro de los Hechos los cristianos se reunían el primer día de la semana. Lee 1 Corintios capítulo 16, se encuentra que el primer día de la semana ven los evangelios y el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día domingo y desde entonces los cristianos se comenzaron a reunir el día domingo para adorar a Dios.
Es un día que Dios, así como el sábado era para los judíos, el domingo es el día para adorar a Dios. Es un día de celebración, pero no solamente eso. Ellos se dieron cuenta al estar leyendo la palabra de Dios que Dios les pidió que celebraran la fiesta de los tabernáculos. Y cuando se dieron cuenta de que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos, que no la habían celebrado desde los días de Josué, imagínense, más de 500 años, 600, casi 800 años, no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos porque no habían leído la escritura, y entonces dijeron, vamos a los montes y traigan ramas, y la fiesta de los tabernáculos era esto, una vez al año, y era una de las 3 fiestas que Dios exigía que se tenía que hacer una vez al año. Y en esa fiesta las personas dejaban la comodidad de sus casas, dejaban sus camas de agua, ¿verdad? O sus colchones esos ajustables, y dejaban el aire acondicionado de sus habitaciones para salir y habitar por una semana en tiendas de campaña hechas de ramas, se llamaban enramadas. En unas enramadas, ahí vivían, ¿sabe para qué? Para recordar de dónde Dios los había sacado. Ellos estaban esclavos en Egipto y Dios los sacó, y por 40 años los sostuvo en el desierto, viviendo en tiendas de campaña. Nunca les faltó comida, nunca les faltó que comer, su vestido nunca se envejeció, porque Dios los estaba guiando, y tenían que recordar que ellos se habían abandonado a Dios y Dios los había llevado. Qué maravilloso es para nosotros, en tercer lugar, saber que necesitamos un compromiso de adoración para ser transformados. 3 cosas hemos aprendido el día de hoy. En primer lugar, hemos aprendido que necesitas congregarte con el pueblo de Dios para despertar espiritualmente. Hemos aprendido que necesitamos conocer la palabra de Dios para fortalecernos espiritualmente. Y en tercer lugar, hemos entendido y hemos visto que necesitamos un compromiso de adoración, porque ese compromiso de adoración nos lleva a la transformación. Y la pregunta para todos nosotros el día de hoy: ¿cómo vas a responder a Dios el día de hoy?